Hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se le llamó historia. Bienvenidos a ¿Qué onda con la historia? Con ustedes están Sofía Córdoba. y Andrew Villeda. ¿Qué tal, Andrew? Bien, aquí ya... Ojalá yo pueda decir lo mismo. O sea, yo siempre digo que bien, porque pues sí hay que traer la buena vibra, Sí, ¿verdad? hay que tener buena vibra. Es que, ¿saben qué? Acá vamos a contar una historia detrás de escena. Mi micrófono... Tras de cámara. detrás de cámara. No sé cómo se diga. Mi micrófono... me estaban diciendo que se escuchaba como... Se escuchaba y... Se escuchaba como que se me estuviera lloviendo. Como si estuviera una tormentita aquí arriba. O sea, entonces yo, a partir de ahora, yo todo positivo. No, yo por eso digo bien, o Sí, sea, estamos o sea, perfecto, excelente. el ciclo me está matando, la universidad, No importa. la chamba, las horas sociales, No saber que importa, vamos a pero ingresar. estamos bien, estamos bien. Soy yo siempre bien, ¿cómo estás? Sí, estamos bien. Ey, de plano, ese año egresamos. Sí, Wow. es cierto, no habíamos comentado a la audiencia de Sí, que este egresamos. año es nuestro último año en el podcast. Así Este año es. se hacen 3 años de que andas con la historia. Ajá, aquí con nosotros, pero... Pero no vamos a hablar de cosas sí, tristes, sí, vamos a sí, ser vibra felices. positiva todavía. Y justamente hemos venido con una racha de episodios largos, Ujú. que de esos episodios que los tenés que ver como en 3 días. pero sí tienen material para bastante tiempo. Sí. Pero los vamos a recompensar la buena audiencia con contenido ya el que vieron la semana anterior está bien, y hoy vamos a tratar un contenido también así expresón Ujú. para el disfrute de ustedes, Exacto. para que se queden con ganas de más. Ajá, Porque exacto, la justamente. próxima semana, quién sabe, venimos con un capítulo de 3 horas. Ajá, sí, ya con invitados nuevamente. Sí, así con que no tenemos spoiler. invitados, pero O sea, ahí ajá, no tenemos, vamos a decir que no. tenemos lista de espera, Ajá. déjenme decirnos. Así es que, pues, bien, hoy creo que les traemos un tema... Que no sé por qué no habíamos hablado antes. Sí, justamente. Sí, definitivamente, y creo que justamente, nosotros siempre decimos que uno de los objetivos de Quedarnos con la Historia es que ustedes se vayan con un ¿sabías qué? Ajá. Que puedan decir en cualquier momento. Así que hoy vamos a hablar acerca de las maravillas del mundo antiguo, de las 7 maravillas del mundo antiguo. No hay que confundir las 7 maravillas actuales. Que una de ellas soy yo. Contemporáneas. Que tienen 2, ¿y cuáles? Las actuales con estas que son del mundo antiguo y que solo Exacto. una permanece hasta los días de hoy. Exacto, así que vamos a ir Y hoy. haciendo un juego. Ujú, ¿De cuáles? ujú. No le tengo de primera, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, que iba a decir, Uno. mencionarla al final. Déjala al final. Sí es cierto, sí es cierto. Vamos a vamos a al final. al final. Mencionarla al Ya final. ve, jefecito, tenemos el guión ya establecido, Hecho, lo traemos. están levantando falsas Ajá. calumnias. Pero bueno, hablemos de las 7 maravillas del mundo antiguo y vamos a empezar con quién las escogió y por qué solo son 7. ¿Por qué se llaman Porque yo nunca me lo había preguntado. maravillas? Porque son 7. Exacto, las 7 maravillas del mundo antiguo fueron seleccionados por varios escritores y viajeros de la antigua Grecia, quienes escribían sobre los monumentos que Los monumentos. Hoy no sé hablar. Estatua. La estatua. ¿Y sabes qué? Me ¿No va a viste ese pasar. video? No lo digas porque me va a pasar cuando me toque hablar. Porque yo sí tengo algo parecido y me va a salir así. Es que no viste ese video. Qué bonitas están las estatuas. No se dicen Estatuas. estatuas, se dicen monumentos. Entonces, Yo hoy. O sea, eso me va a pasar hoy. démosle, sigamos con los Nos va a dar monumentos. contenido para TikTok. Ni modo, ríanse conmigo y no de mí. Entonces, esas fueron seleccionadas por viajeros antiguos de la antigüedad. Ya hoy quedé trabada. Ni Dale, modo. dale, tranquilo. Quienes escribieron sobre los monumentos que consideraban más impresionantes de su época. El concepto de 7 maravillas fue popularizado por autores como Antípatro de Sidón y Filimón de Bizancio. Y aunque no existe un único responsable de su colección, básicamente lo que hacían era que esos viajeros exploraban otras civilizaciones como las egipcias, persas y babilonias, explorándolas, recopilando y haciendo una como selección de guías de las cosas más notables que ellos podían ver. Pensabas como recomendaciones para los futuros, como, no quiero decir turista, pero era como una manera, porque no sé, y les mentiría si les digo que desde cuándo podemos conceptualizar el turismo, Exacto. pero básicamente era como de yo vi esto. Ujú.
Y era una manera como de contar al mundo, a la gente, de esto es lo que hay acá. Pero básicamente en nuestro ojo moderno serían como guías Sí, es turistas, como una guía del viajero, una guía eso del estaba viajero. pensando, Y qué lo chivo. llamaron Teanma, Teanmata. Te mata. Están en griego, que significa visita. Y eso evolucionó el nombre de Taumata, que son maravillas traducidos. Entonces ahí vienen las 7 maravillas del mundo antiguo, Qué por cómo se chivo. le nombraba esa recopilación de, como recomendaciones de a dónde ir si vas a Grecia, Ujú. si vas a Egipto, Si vas para allá, ajá. antiguas. Y ese chivo, y bueno, me imagino que los mismos parámetros son los que se tomaron en cuenta para las nuevas 7 maravillas Yo del creo que mundo. eso lo hizo la UNESCO. Ah, sí, sí, Se sí, las, sí. se las dejamos pendientes. Yo Sí, es cierto. no quiero afirmar que fue la UNESCO porque no estoy segura, pero creo que sí fue la Sí, UNESCO. y por cierto, hubo un lugar del Salvador que estuvo participando para ser escogida entre las 7 maravillas del mundo actual. Les decimos cuál. Decir la voz porque yo no soy segura. El lago de Coatepeque. Ah. El lago de Coatepeque estuvo como participando para hacer una de las 7 maravillas del mundo. Nosotros en nuestro momento más de Lulu. O sea, yo no digo que el lago Coatepeque sea no, Es muy que bonito. la- Pero si lo pones a la par de las cataratas del Iguazú, pues te sorprende más las cataratas del Iguazú que el lago Coatepeque. por su imponencia, quizá, pero por Sí, su... no, pero es que es grande, grande, grande. No, del lago de Coatepeque lo que tiene es cuando cambia de color. Ah, no, sí, sí, es muy bonito. Es un fenómeno natural muy bonito. Ay, sí, ok, Ujú. ya me gusta tu justificación. Ajá. Sí, pero es que ¿sabes qué pasa? Creo que para las maravillas del mundo moderno se fueron por cosas como muy vistosas, o sea, las cataratas del Niágara, las cataratas del Iguazú, que son como muy La vistosas a la muralla, vista, la muralla china, o sea, Chichén muy, Itzá, sí, que son cosas Machu muy, Picchu. muy vistosas. Ujú. Y repito, no se transgiversan mis palabras. Yo me encanta ir a Ya Coatepeque. después- Yo estoy salvándome de una funa Esta mía persona no sé, y de no la sé si está en radio. Coatepeque. No, o sea, yo funada. No sé Coatepeque se ha Ay, pero- compartido como por Sí, creo que como está... por 2 o 3. Santa Ana, creo que es el... está el de Yo Piedras ahora Polvo, enemiga está- número 1 de Santa Ana. Ay. Pero bueno, comencemos. Comencemos, Andrew, y sí. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo fue la estatua de Zeus en Olimpia, creada por el escultor Fidias en el siglo V antes de Cristo. O sea, cuando yo estoy pidiendo una orden así de pupusa, así, no son 2, son 5 números romanos. Entonces, Fidias en el tienen que siglo entrar V 5 pupusas. antes de Cristo, en donde esta estatua representaba al dios Zeus sentado en su trono. Señala una revista iberoamericana que fue una inmensa estructura de 12 metros de alto, revestida con placas de oro y marfil. Se encontraba en el templo de Zeus en Olimpia, la antigua ciudad griega donde se celebraban los Juegos Olímpicos. Tal como indica la plataforma británica, el descubrimiento en la década de 1950 de los restos del taller de Fidias en Olimpia confirmó la fecha de la estatua aproximadamente en el 430 a.C. El maestro, escultor y arquitecto Fidias, imagínate desde cuándo vienen los arquitectos, activo aproximadamente entre 465 y 425 a.C., ojito, 465-425, siempre se cuenta, no sé, este es un dato chivo porque yo he encontrado personas como que se Me lo confunden. explicaron en primer año y aún me sigo confundiendo. Si nosotros tomamos el calendario actual y establecemos una fecha en un punto cero, que sería el nacimiento de Cristo, entonces por eso está a la izquierda antes de Cristo y a la derecha después de Cristo. Entonces el antes de Cristo, el después de Cristo sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, contamos normal, pero aquí sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, entonces vamos como al revés. Entonces por eso dice que 465 al 425, vamos del mayor a menor, o sea al revés, porque nos acercamos a esa fecha 0. Entonces estuvo activo en esos años y que ya había supervisado la construcción del Partenón de Atenas, que es muy muy vistoso y hasta la fecha es uno de los lugares que yo quisiera visitar de noche, es hermosísimo. Lo he visto en fotos nada más, pero Algún día. Eh, Regálanos un viaje. sí, aceptamos ahí viajes y todo. Sí, yo ahí sigo recolectando los sobres de mi cumpleaños que vinieron a dejar a la radio. Muchas Se gracias. les agradece.
¿Cuántos fueron? Pues no hay que decir, pues. No, no hay que decir. Bueno, Peligroso me lo hacen declarar en renta, ¿no? yo imagino. Ese ingreso no existe, nunca existió. No. Bueno, entonces, el mismo escultor y arquitecto, que se llama Fidias, trabajó y supervisó la construcción del Partenón en Atenas, del 447 al 432 antes de Cristo, junto a su estatua gigante de Atenea, la diosa patrona de la ciudad. Fue convocado nuevamente para que produjera una escultura de Zeus, que fuera igualmente monumental. La ubicación escogida, como ya lo mencionamos, fue Olimpia, en el Paleoponeso occidental de Grecia, donde aguardaba un nuevo y enorme templo. El templo, pues, como ya lo mencionamos, la mayoría de estas 7 maravillas ya no están con nosotros, y pues el templo fue destruido en el año 426 después de Cristo, y la estatua, de la cual no sobreviven copias exactas, puede haber sido destruida en ese momento o en un incendio en Constantinopla, actual Estambul, unos 50 años después. Interesante. Y así se nos fue una de las 7 maravillas. Una menos. Exacto. Si ustedes creían que esa era la que sigue en pie el día de hoy, No. no. Siguiente opción. Si crees, bueno, hacemos el ping pong. Sí, dale. Creo que sale mejor. Por ese lado, tenemos ahora el mausoleo de Halicarnaso, otra de las maravillas del mundo antiguo. Este mausoleo era literalmente una obra de amor. Artemisa II, la esposa y hermana del gobernante persa Mausolo, mandó a construir este espectacular monumento funerario en honor a su esposa tras su muerte en el año 353 a.C. El mausoleo está ubicado en Halicarnaso, lo que hoy conocemos como la ciudad de Bodrum en Turquía. El mausoleo medía alrededor de 46 metros de altura y estaba adornado con estatuas de relieve esculpidos por algunas de las mejores artistas de la época. Se decía que las esculturas de los frisos representaban batallas épicas y escenas de la mitología griega. Este impresionante monumento resistió durante más de 1000 años, bien pudo resistir unos 1000 más, pero no se pudo, hasta que fue destruido por terremotos entre los siglos XV y XVI. De hecho, fue tan influyente que la palabra mausoleo se usa hoy en día para describir cualquier tumba grande y monumental. Qué genial. Ahora volvemos nuevamente. Antes los hombres hacían ese tipo de cosas y ahora te piden que vos tengas la iniciativa. Bueno, 50-50 te trae. Fíjate que yo soy muy partidaria del 50-50 cuando se dice de entrada. O sea, no me lo digas en el lugar, queremos desde antes. Comuniquémonos. Aclarémonos. O sea, desde antes decime, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo mucho dinero. Vamos por pupusas, deli. Pero me lo decís antes y así yo, voy para ir a comer pupusas. No, claro, es bien feo. Yo sí, es vas antes, preparado. o sea, mira, la verdad, nada de 50-50, y pagas todo, yo no. Y fíjate que a veces cuando ya estás en relación yo digo que se vale, o sea, hay momentos que podemos ir como yo por vos y después no compartir gastos para disfrutar más, o sea, tal vez no te puedo invitar a comer acá a Pifiris Nice, fíjate que, pero te puedo invitar a esto y vamos juntos y nice. Creo que el punto de las relaciones, muchos piensan que eso es 50-50 y que todo no, a veces uno anda más, otro anda más. Exacto, esa es otra cosa. Recomendación de que andas con la historia, no siempre en las relaciones es 50-50, a veces la otra persona no está del todo bien en cualquier situación de su vida y te toca dar un poquito más, y si vos estás dispuesta a hacerlo, ahí es. Y si la otra persona no está dispuesta a soportar tener menos porcentaje, ahí no es. Justamente eso. Consejos de Amone, ¿qué onda con la historia? Y claro, eso no tiene pareja, Andrew, ¿qué nos pasa? El mundo, somos demasiado parejas increíbles. Estas maravillas. El mundo, sí, somos demasiado para el mundo, Andrew. Bueno. No te iba a mencionar, lo que vos decís, hablando ahí de la Morts. Qué curioso, porque una de las 7 maravillas actuales, que es el Taj Mahal, es también una construcción hecha para su esposa que había fallecido justamente. El Taj sí, Mahal. lo mismo. O sea, antes los hombres hacían eso por amor. Sí, qué chivo. Bueno, sigamos. Cerramos paréntesis ya. Ya muchos episodios para llorar ya. Sí, es cierto. El templo de Artemisa en Efeso. Esta es otra maravilla del mundo. El templo de Artemisa en Efeso se construyó en el siglo IV a.C. en Efeso.
Ajá, el anterior que he dicho fue el siglo V, ¿verdad? 430, Ajá. pues sí. Siglo IV, o sea, sería aquí y aquí, ve. O sea, serían 10 pupusas. No 4, 10. No, 3, creo que aquí se meterían por 3, porque es la B Ah, y eso sí. Ah, el I. la gente que nos escucha en Spotify está muy confundida. Ajá, no estamos haciendo nada más, pero estamos enseñando como los No, números pero es romanos, cierto, pero con no, en letreros. Spotify nos están viendo No. también porque ahora en Spotify pueden ver Ya se video. puede ver. Sí se puede ver video. No Y así se sabía. sube, sí, nosotros No, estamos... mami, hace poco me acaban de dar de baja por andar uno que no tenía que andar, pero ajá, entonces no sabía. Sí, nosotros estamos a la última tendencia, ahora en Spotify se puede ver audio y video. Va, ahí nos pueden ver y escuchar. Bueno, el templo de Artemisa en Efeso se construyó en el siglo IV a.C. en Efeso, actualmente en el oeste de Turquía. Era conocido por sus enormes dimensiones y elaborados relieves. Medía, óiganse bien, 115 metros de largo y 55 de ancho, y estaba sostenido por 110 a 137 columnas de mármol de 20 metros Wow. de altura. El templo fue construido por el arquitecto Quercifronte de Knossos. Knossos, es C-N-O-S-O. Hoy vamos a dejar algo invocado acá en la cabina, por eso nos pasan siempre cosas, porque nosotros andamos diciendo nombres nórdicos, nombres rusos, nombres griegos, Árabe. como que sin nada, Y a saber qué y a invocamos. saber qué invocamos, o Bueno. sea, hay que hacer una limpia acá. Quercifronte de Knossos, que inició la obra, que inició las obras con ayuda de su hijo, pero fueron dos arquitectos locales, Demetrio y Peonio, quienes lo terminaron, siguiendo los planes de construcción que Quercifronte había dejado por escrito. O sea, qué chivo, ¿va? Qué Me bueno. recuerda a este mito griego este inventor que construye el laberinto del Minotauro Ajá. y que su hijo Ujú. Icarus, no estoy segura, es que me acuerdo el nombre en inglés, que es Icarus, pero creo que es igual en español, y que el hijo para salir del laberinto, sí, ¿Con el papá? con el papá inventan unas alas pero vuelan muy alto, muy cerca del sol y eran unas alas de cera y los dos se mueren. Saben que esa historia está plasmada en una canción de Iron Maiden que se llama El vuelo de Ícaros. Y es básicamente, ajá, lo que vos decías, solo que las alas las construyen con cera con cera de vela. Ujú. Entonces cuando empiezan a volar van chivo, pero Con bolas muy cerca muy del cerca sol. del sol y así dice la Bastille también tiene una canción que literalmente se llama Icarus, también y se viene a recomendada. pique. Por cierto, Iron Maiden tiene un montón de canciones de historia porque Bruce Dickinson es historiador, ídolo. Datito. Entre Más paréntesis, sabías nomás. que, déjole. Bien, Plinio le había dicho, creo. Bueno, Plinio nos cuenta los ingeniosos sistemas ideados por el arquitecto para trasladar los bloques de mármol desde la cantera, situada a 12 kilómetros de distancia. El trabajo de subir las piezas del arquitrabe, o sea, la parte del edificio que descansa sobre los capiteles, bueno, y le vamos a dar un poquito de Gran clase de arquitectura, ¿va? arquitectura. Fue enorme, dice. Cuenta una leyenda que al ver que el dintel que se debía colocar sobre la puerta y que era el más pesado no encajaba de ningún modo. Quercifronte, angustiado, pensó en autodesvivirse, pero por la noche se le apareció Artemis en sueño y le animó a vivir porque ella misma había ajustado la enorme pieza. En efecto, al día siguiente, Quercifronte descubrió que el dintel se había colocado correctamente en su sitio. Ojalá así amaneciera hecha mi tarea. Cabal, que se me aparezca alguien. Mi ensayo, No te preocupes, no. Tu tesis ya está lista. ya, gradúate. Aquí está tu título, es más. Toma, eres libre. Bueno, por favor, qué griego. Algo. Bueno, fue destruido por una invasión ostrógoda, pueblo de origen germánico, en el siglo III después de Cristo y posteriormente por cristianos tras la conversión del Imperio Romano al cristianismo bajo el emperador Teodosio. Y así se nos va otra maravilla del mundo antiguo. Ok, ahora vamos con... Es que el guión no estaba estructurado así. Ahorita estamos siendo muy honestos porque habíamos planeado el guión diferente. Entonces, Coloso de Rodas. No estamos inventando. No estamos inventando, pero habíamos Estamos planeado el orden, resolviendo. habíamos planeado el orden diferente. Coloso de Rodas. ¿Te imaginarías una estatua tan alta como un edificio de 10 pisos? Que en la actualidad eso no es tan alto. O sea, 10 pisos ya no es tan alto. No, en la actualidad no. En la actualidad ya no. Pero
imagínense una estatua o sea, para hacer una estatua, 10 pisos sí es muy grande. Eso era el Coloso. Una enorme estatua de bronce del dios Helios, erguida en una isla griega de Rodas, alrededor del año 280 a.C. Este coloso medía aproximadamente 33 metros de altura y se construyó para celebrar la victoria de Rodas sobre un asedio y se convirtió en un símbolo de orgullo y poder para la ciudad. Contrario con las representaciones populares, no estaba con las piernas abiertas sobre la entrada del puerto, sino que estaba erguida en una colina cerca de la ciudad. Aunque fue destruido por un terremoto solo 56 años después de su construcción, el coloso dejó una huella imborrable en la memoria histórica de la humanidad. Acá encontré un par de datos que son como relatos que maybe pueden ser ciertos de que o sea, sí, el Coloso se cayó para un terremoto, pero pues quedaron la base, o sea, los pies. Ajá, ajá. Entonces ese material poco a poco se fue robando, dicen algunos, otros dicen que simplemente se destruyó y quién sabe. Creo que eso es lo interesante de todo eso de que no sabemos muy bien cuál fue el final Ujú. que tuvieron. Y, pero, quiero ver. Hay como, he visto videos que hay como la arqueología submarina, que he Ujú. encontrado como... Piezas. Ujú. Creo que sí, han encontrado como fragmentos, pero nada como la estructura completa Ah, y no, no, ajá. es de lo que creen que pudo haber sido. Y también justamente algo así pasa con el tema del faro de Alejandría, Ujú. que también es conocido como la Torre de Faros y justamente ese increíble faro, porque la verdad, para el año que estamos hablando, a mí siempre me sorprende y a mí me pasa que a veces yo subestimo Ah, la tecnología que puede haber. Y es como un gran error y me tengo como que ser clean mental de que obviamente sí había o sea, había mucha ciencia detrás y más sí. hablando de Grecia, pues. Entonces, el faro estaba construido en la isla de Faros, en la entrada del puerto de Alejandría, de Alejandría, Egipto, entre los años 280 y 247 a.C. Fue diseñado por el arquitecto Sócrates de Cnido bajo las órdenes de Ptolomeo II y medía entre 100 y 130 metros de altura, lo que se convirtió en una de las estructuras más altas del mundo antiguo. El faro no solo guiaba a los marineros al puerto, sino que era un símbolo de poder de la ciudad de Alejandría y el faro no solo guiaba, eso ya lo dije, también funcionaba como una hoguera, pues en su cima, o sea, no era un faro eléctrico porque pues Sí, claro, no existía no la había. electricidad, sino que era una gran hoguera que estaba en la cima del faro, cuyo brillo era amplificado por los espejos de bronce para que se viera a grandes distancias. Como muchas otras de las maravillas, el faro sufrió los estragos de varios terremotos y desapareció casi por completo a finales del siglo XIV, aunque su legado ha perdurado a lo largo de los siglos. ¿Qué? O sea, imagínate esas estructuras. O sea, yo siento que lo grande a nivel de materiales y obviamente herramientas, porque pues ahora te construyen cosas con grúas y es mucho más fácil Sí. construir rascacielos. O sea, el nivel de trabajo que lleva a construir esas estructuras. Y no solo eso, sino mantenerlos encendidos. ¿Te imaginas la cantidad de combustible que se estaba utilizando? Eh, leña, o sea, no sé qué Ujú, combustible usaban, pero era increíble, o sea, y que se viera a la distancia y todavía tiene espejos de bronce, o sea, ujú. todo lo que conlleva. Y la cantidad también de materiales de alto valor que se ocupaban. O sea, yo me imagino que, nah, mire, vamos a Sí, construirle un farito. usted póngale aguacate al faro. Eso, aguacate, limón. Dele. Que está caro ahorita, el bronce, póngamelo unos espejos de eso. Sí, de eso quiero, de eso quiero. Y mire, pero los trabajadores, y les paga después. Ahí vemos, resolvemos. Y Ay, para no. terminar, vamos a hablar de una que a día de hoy se discute un montón. Falta una. Es cierto, nos falta una, nos Una, falta... nos faltan dos. Estas dos son una que hasta la fecha se sigue Hay en... gente que dice que es un mito y nunca Ajá. existió. Y la otra que existe Que hasta existe nuestra y la fecha. podemos visitar. Ujú, ujú, ujú. Entonces, tenemos los jardines colgantes de Babilonia, que según las crónicas antiguas era una espectacular construcción en la antigua ciudad de Babilonia, en lo que es el actual Irak. Ujú. Andrew. Y sí, la construcción de los jardines colgantes se le atribuye al rey Nabucodonosor II. ¿Repetilo? Nabucodonosor. Nabucodonosor. No, no te creo. Yo era mi pesadilla en escuela bíblica. Ajá, porque... Nabucodonosor.
Nabucodonosor. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Eso, así se puede. Ay, no, se me ha olvidado, quiero ver. Le iba a decir un trabalengua, pero se me fue. Hay uno con el nombre. Lo dijiste en un episodio. No me acuerdo. Lo dijiste en un episodio. Y es otra maravilla que fue hecha en el siglo VI antes de Cristo para su esposa Amitis. Esto sí lo explica en un artículo de la Enciclopedia Iberoamericana. Y como ya se mencionó, es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, cuya existencia se sigue disputando entre los historiadores. Algunos expertos afirman que los jardines estaban realmente en Nínive, la capital del imperio asirio. Otros respaldan a los escritores de la antigüedad y esperan que la arqueología arroje pruebas positivas. Y también hay quienes creen que no eran sino producto de la imaginación de los antiguos. O sea, imagínate, los escritores de la antigüedad esperan que la arqueología arroje que existieron. O Entonces, sea, como ¿qué tan antiguos eran? Ajá, eso está chido, como que los escritores, O y sea, los yo historiadores creo que también. Y hay una teoría muy que últimamente como que ha comenzado a sonar, que es algo tipo el Atlantis. Ah, De sí. que no es que haya existido, porque sí hay relatos escritos de Atlantis, pero realmente se habla del Atlantis como una ciudad hipotética en la que todo funcionara bien. Ujú. No es que realmente existiera. Entonces se cree que tal vez los jardines de Babilonia era eso, un relato como de algo idealista, O pero quizá que tal vez alguna nunca existió. poesía de Ajá, Nabucodonosor porque para su justamente esposa. a pesar que hay como descripciones bastante detalladas de algunos antiguos escritores como Heródoto y Beroso, hasta el día de hoy no hay ninguna prueba arqueológica que confirme la existencia de esos jardines. Se cree y se dice que podría haber estado ubicado en otro lugar de Mesopotamia o inclusive que toda la historia podría ser un mito o exageraciones de escritores de la época, que tal vez sí había un jardín muy bonito, pero tal vez no tan maravilloso, Ujú. de plantas colgando y Y como súper exótico aunque nos como se duela a narra. nosotros que Heródoto lo esté diciendo, pero necesitamos más pruebas. Damos más pruebas. Heródoto es nuestro padre. Sí, Así como sí. la mayoría de ciencias tienen su padre en Ujú. bastantes griegos, No, en la historia nosotros también, también tenemos nuestro padre Heródoto. que es Heródoto, de Halicarnaso. Entonces, vamos con la última. La última es la que sí está, la que podemos visitar, la que podemos ir y que ha sido de bastante revuelo en estos días, en estas semanas, por lo que se ha estado diciendo que se encontraron unas estructuras debajo de ellos. Ah, Pero bien, ya se imaginarán de qué estamos hablando. La maravilla séptima y con la que terminamos es la Gran Pirámide de Giza. Pero, o sea, bastantes artículos lo toman como las pirámides de Giza o la Gran Pirámide de Giza. Entonces ahí depende, pero si va a haber la pirámide de Giza, va a haber las otras dos. Entonces es nosotros que vamos a... creo que un ejemplo se conceptualiza como un complejo arqueológico, Ujú, entonces parte del complejo arqueológico son esas dos, ujú, aunque la principal es la de Giza. la de Giza. La construcción de las pirámides de Giza ha logrado su objetivo, perdurar una eternidad. Las monumentales tumbas son reliquias de la época del Reino Antiguo. Incluso ustedes sabían que Cleopatra está más de este lado de nosotros. O sea, Cleopatra estuvo más cercana de conocer el iPhone que de ver la construcción de las O sea, pirámides son de Giza. así de antiguas. O sea, es súper, súper, súper. O sea, en el mundo antiguo, Egipto ya era antiguo. Sí, Este, para nosotros es antiguo, para ellos ya era antiguo. Ajá, justamente. Construida alrededor del 2500 antes de Cristo, Antes de la Gran Cristo. Pirámide de Giza es la única de las 7 maravillas que aún existe. Tal como indica la Enciclopedia Británica, esta construcción está erigida sobre una meseta rocosa en la orilla occidental del río Nilo, cerca de Giza, que dice Al-Giza, creo que así se Al-Giza. pronuncia, en Giza, en el norte de Egipto. Este monumento fue edificado como tumba para el faraón Keops. Originalmente la pirámide tenía una altura de 146.5 metros, aunque hoy es algo menor debido a la erosión y al expolio, señala la enciclopedia iberoamericana. Se calcula que sus 2.3 millones de bloques de piedra pesan entre 2,5 y 15 toneladas cada uno. Por cierto, ¿cómo sería? El diámetro, si ustedes, o sea, la pirámide masiva, pero La base de la la pirámide. base de la pirámide, el diámetro es el mismo que la pirámide del Sol
en Esos son Teotihuacán. el dato que dan en alienígenas ancestrales para decir de fueron los aliens. Ajá, ajá. Porque los Ojito. humanos somos tan incapaces de crear cosas que tuvo que haber venido alguien de afuera a enseñarnos cómo hacer el mundo. Ahora, esas coincidencias, matemáticas. O son coincidencias matemáticas. Justamente. O sea, para que esa estructura que es así de alta se mantenga en pie, tiene que tener una base así, o sea, Ujú. no, mate. Ajá, ajá. Y bueno, como les mencionaba, esta es la maravilla séptima, pero vamos a hablar de las otras dos, porque pues sí, ahí están, las van a ver, las vamos a ir a ver un día. El hijo de Keops, el faraón Kefren, o Jafre en egipcio antiguo, construyó la segunda pirámide de Giza hacia el año 2520 a.C. Su necrópolis destaca en el paisaje porque también incluye la Esfinge, un misterioso monumento de piedra caliza con cuerpo de león y cabeza de faraón. La Esfinge, que antes del siglo XIX pasó miles de años enterrada en la arena con solo su cabeza visible, podría ser el centinela del complejo funerario del faraón, aunque no hay prueba definitiva de que él la construyera. Y la tercera de las pirámides, considerablemente la más pequeña, mide menos de la mitad de su altura, unos 66 metros, construida por Menkaure, hijo de Jafre o Kefren, hacia el año 2490 a.C. El complejo piramidal incluye dos templos separados conectados por una larga calzada y tres pirámides de reinas individuales. Las cámaras de Menkaure incluyen una decoración de nicho única en Giza y un techo abovedado en su cámara funeraria. El elaborado sarcófago del faraón se perdió en el mar cerca de Gibraltar en 1838. Okay. Y bueno, esta sí la terminamos así con el no se destruyó, permanecen sigue, todavía. ahí sigue. Pero qué chivo. Y también otro es que su recubrimiento no es, o sea, no se construyó originalmente como nosotros la vemos ahorita, sino que estaba recubierta, creo que de mármol con una punta de oro. Eran blancas. Eran blancas con las la punta pirámides. de oro, ajá. Pero pues obviamente saqueos, y creo que Egipto ha sido los que más han sufrido de saqueos. Sí, pero qué chivo, imagínate, o sea, bueno, ando huevo, voy a construir una pirámide, de repente, ando huevo, mi papá construyó una pirámide, voy a construir la mía, y de repente, ando huevo, mi papá y mi abuelo construyeron una pirámide. Y ahí Exacto. tenemos las tres. Y justamente ya después se hace como un cambio de tradiciones egipcias y se hace el Valle de las Reinas y el Valle de los Reyes, que es ya en otra zona, ya más de la época ptolomeica, más para acá, que o sea, ya no se hacen grandes edificaciones para complejos funerarios. Sí, me imagino, o uno que se les estaba acabando la gasto. piedra, o la El mano gasto de obra. económico, o sea, al final ya para ese punto ya no solo eran ellos, sino que ahora ya dependían un poco también de sus relaciones económicas con Grecia, ya vivían en un mundo más globalizado para su realidad. Sí, ya no son el centro del mundo como lo creían. Ya tienen otros imperios atacando, ya tienen otros imperios incluso haciendo pactos y todo. Grecia, por ejemplo, bueno, Roma. Sí, Roma, Grecia, bueno, tenemos a Alejandro Magno, que es considerado un faraón por los mismos egipcios después de su muerte y todo. Entonces, tantas historias que hay. Exacto. Y así entonces tenemos 7. La pirámide de Giza en Egipto, los jardines colgantes de Babilonia en Irak, aunque pues debatimos su existencia, el templo de Artemisa en Hefesto, que está en Turquía, la estatua de Zeus en Olimpia, que está en Grecia, el mausoleo de Halicarnaso, que está en Turquía, el coloso de Rodas, que está en Grecia, y el faro de Alejandría, que está en Egipto. Así es. Estuvo en Egipto. Ojo, si quieren que les hablemos de las 7 maravillas actuales, su historia, ¿Cómo se escogieron? Cómo se escogieron, su historia, todo lo que hay detrás de ellas, pues estamos pendientes a los comentarios que nos hagan. Denle like, suscríbanse, síganos en todas nuestras redes sociales. Comenten que quieren una parte de las otras, de las maravillas actuales. O sea, nosotros somos como Tinkerbell, vivimos en base a que ustedes crean en nosotros. Ajá. Y si no le dan like, nos morimos. Exactamente. Entonces eso sería todo por nuestra parte. Como ven, tienen un muy buen episodio de unos sus 30 minutos para que lo puedan escuchar express. Por si ahí ya llevaban un par de semanas con episodios atrasados porque duraban 1 hora. 2 horas. Entonces ahora tienen uno corto para ponerse al día. Perfecto. Entonces eso es todo por nuestra parte. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram. También que estén atentos a todo el contenido que se crea acá en la cabina de la YESE o de su radio universitaria. Pero antes de irnos, no olviden que quien no conoce su historia está condenado a no saber la diferencia entre estatua y monumento.
¿Verdad, Sofía? Por no saber decir Nabucodonosor. Nabucodonosor. Adiós.